porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. Muy bien, y en realidad pasamos de teatro a teatro. Recién hablaba de Carnada, de Susana Torres Molina, y ahora Larisa Rivarola, por supuesto, va a hablar de una obra que ella va a hablar. Yo seguro que estoy de acuerdo con ella. Gustó. Muchísimo. Pero vos tenés que decir primero, claro. No, yo primero Buenas no. noches. La obra es tuya. Viste, la crítica es de la crítica. Vos podrías decir, es un horror y está muy bien. Vos me preguntás si me gustó, me fascinó. A mí. No, pero vos decís, a mí me gustó, a vos no sé. Bueno, dale, a mí me gustó mucho. ¿A vos? A mí también. Contanos. Parece secuencia, pero no es. No, por favor. Precoz, de la autora Ariana Harwicz, que es argentina. Y es parte de una trilogía, son 3 libros en realidad sobre maternidad, uno es Precoz, el otro Matate Amor y La débil mental. Precoz, tuvo una adaptación a obra teatral por Juan Ignacio Fernández y ahora está haciendo una serie de funciones los días lunes de julio en Timbre 4 en la Sala Grande, ahí en la calle México, en el barrio de Boedo, los días lunes a las 20 horas. Actúan Valeria Lois, que es bellísima, Tomás Wicks, que también está a la altura, y dirige la gran Lorena Vega, que la verdad que está dirigiendo además muy bien. Básicamente, para que se pueda entender lo que me interesa plantear, Precoz nos trae una madre y a su hijo adolescente juntos, pero de una manera bastante particular. Tiene una relación, por lo menos para nuestra cultura, con límites poco claros o imprecisos entre ellos. Tiene aspectos bastante particular por cómo se hablan, por cómo se tratan, desde lo físico y desde lo emocional también. Podríamos hablar de una relación tóxica, pero creo que sería reducirla. Yo quiero retomar algo que mencioné hace algunas columnas, cuando hablamos de los bienes visibles, de Juan Pablo Gómez. Entre otras cosas, yo había mencionado que las mujeres, por ser mujeres, tendríamos más chances de ser cuidadoras que de ser cuidadas, y también que seguro íbamos a pasar más tiempo de nuestra vida cuidando que siendo cuidadas. Y en relación con esto, con Precoz, quiero poner el foco justamente en esa necesidad de ser cuidadas. Porque viendo la obra me pregunté un poco quién cuida a esa madre que interpreta muy bien Valeria Lois, qué hace nuestra sociedad por algo que se plantea acá de una manera interesante, que es la salud mental materna, y con la forma en que se presenta como ciertos niveles de angustia y de soledad, y cómo eso a veces se oculta, o en general se tiende a ocultar, sobre todo en los vínculos madre-hijo, hija. Y Precoz pone en escena justamente una de tantas experiencias de la maternidad, pero de esas que no son las políticamente correctas. Y lo valioso acá me parece que es justamente visibilizar maternidades que desequilibran, porque me parece que es como una manera de dejar de pensar que eso es excepcional, que es más común de lo que percibimos o de lo que se pone en palabras, y eso me parece que permitiría pensar estos temas desde una problemática más común, o sea, más habitual. Digo, en Precoz hay una maternidad disruptiva que en general además suele despertar rechazo. Creo que incluso mucho habilita prejuicios, habilita eso, cierta idea muy lejos de cualquier empatía. Y la puesta en escena y las actuaciones justamente trabajan, me parece, estas contradicciones, deseos de una mujer que debería ser responsable con actitudes más infantiles, me parece, o con sus carencias, ¿no? En el caso de una mamá, con muchas carencias de mirada externa, y todo eso además se construye con una dirección de actores, y sobre esto también que va a ser el foco, que se nota ahí mucha precisión, resolviendo un poco lo que plantea el texto, que es una madre que además de narrar ciertas escenas que le suceden en el pasado,
que le suceden en ese momento, que piensa, además las actúa, o sea, cuenta, relata, narra y actúa, pero no porque haga el acting directamente, sino porque en su cuerpo aparece eso. Hay como una manera, me parece a mí, de Valeria Lois, que además le sobran obviamente herramientas para darle a esto verosimilitud, pero ella cuenta solamente con un dispositivo ahí que es un sillón, al fondo de la escena de una caja negra. Yo recuerdo... Perdón. Decime. Recuerdo cuerpos pegados, ¿no? Un madre e hijo pegados. Ahí va, exactamente. Tienen como un vínculo corporal muy incómodo, me refiero desde una perspectiva, ¿no?, cultural y social, por lo menos la nuestra occidental, muy incómodo. Y ella, en ese solo sillón, donde están por momentos muy juntos, o muy en posiciones también muy incómodas, en ese solo sillón hay una cama de hospital, hay un supermercado, están en un auto, están en un jardín escondidos tirando piedras, o sea, es todo lo que construyen además en ese sillón, que me pareció muy interesante en relación con la puesta en escena. Te pregunto, es una pregunta, ¿no hay una sexualidad invadida de uno hacia el otro y del otro hacia el otro? Por eso decía que hay como ciertos aspectos en su vínculo, tanto físico como emocional, que no son socialmente aceptados. Es incómodo cómo se miran, cómo ella lo mira, perdón, cómo ella lo trata. Es un adolescente además él, no es un niñito. Y sin embargo hay algo ahí incómodo y que está además muy bien representado por las distancias, por la manera de caminar, por los momentos en que están muy juntos esos dos cuerpos, culturalmente hablando, demasiado juntos, podríamos decir, y porque además en todo eso que lo que aparece es que ella, como madre, va a contramano de todo lo que se debe hacer, o todo lo que ella debería hacer, debería decir, incluso debería desear, te diría. Y acá también quería poner el foco en algo muy interesante que me parece que, o por lo menos en mi lectura, que es ella no cumple, o sea, como madre, no cumple con lo que uno, por lo menos a mí me pareció esta imagen, con la función central que le destina a la mujer el modo de producción capitalista, que es el cuidado de los menores. Porque además el objeto de ese cuidado es garantizar entregarlos a futuro al sistema en forma de fuerza de trabajo. Y eso me parece es lo inconcebible también para mí. Esa crianza que ella rompe o destruye los cánones que dicen cómo debería criar, cómo debería ocuparse de su hijo, que es todo lo que no hace. Y ahí me parece muy interesante eso disruptivo, esa manera de romper con el sistema, y traigo a colación ahí ese modo de crianza que no es admisible y que encubre también como esa manera de cuidar. Y además ella es castigada por eso, porque todos los vínculos que relata con las instituciones con las que se vincula, recibe violencia constante desde la escuela, desde un asistente social a la que hacen referencia, desde el hospital, en todos lados se ejerce violencia sobre ella. Y esa violencia tiene que ver con cómo cuida o no cuida a su hijo. Y todo eso además construido con un despliegue físico, con la interpretación de los dos, sobre todo de Valeria Lois, que me parece que es desde su manera de caminar, sus movimientos, los matices que tiene, los textos, cómo los dice. Parece que hay un montón de elementos que construyen algo tan bello, y con esto quería cerrar, que permite trascender justamente el argumento tan doloroso o tan angustiante que uno está mirando. Y eso me parece que posibilita que el público pueda disfrutar la obra de arte, que para mí es precoz. Porque es eso, ¿no? Es trascendés eso y podés ver algo bello. Vos sabés que la autora, Anna Hardwick, ¿no? Sí, Hardwick. Vos sabés que yo me encontré con ella en un programa hace unos meses. No me encontré, la invité a mi programa en ese momento de streaming. Y bueno, y charlamos bastante también fuera del aire. Y me contaba
que ella no vive en París, ella vive en Francia, pero vive en Vive las como afueras. como a 2 horas de París. Claro, a 2 horas de lejos. París, Sí. en el medio del campo, según me contaba ella, en el medio del campo, y me daba una visión de la sociedad parisina media terrible, te digo. O sea, me decía, mira, siempre voy a ser una sudaca en París, siempre hay discriminación, hay antisemitismo. Bueno, me dio una visión muy, muy dura, muy difícil. Y yo creo que ella, en sus novelas, en sus textos, es impresionante cómo carga la prosa de todo esto que vos estás diciendo. O sea, Sí. lo carga en todo momento, o sea, está muy cargado, ¿no? ¿Qué es lo que debería ser? ¿Qué no debería ser? ¿Por qué tengo que ser mujer de esta manera y no de otra manera? Es muy impresionante los textos que ella produce. En su última novela habla de algo que, según ella contó, yo jamás contaría algo personal de alguien si no lo contó públicamente ella, tuvo un conflicto muy severo con quienes eran sus suegros y sus hijos, a tal Sí. punto que se judicializó el problema. Y ella Sí. contaba que lo que ella cuenta allí, claro, era su deseo, por supuesto que no lo hizo, aclaremos, ¿no? Que era prenderle fuego a la casa de los suegros, eso está en su última novela, por supuesto que no lo hizo. Pero digo, todo ese mundo violento, uno imagina siempre, bueno, un lugar más apacible, más tranquilo, Europa, en fin, distinto a Latinoamérica, imagina todo eso. Bueno, parece ser En que para ella relación no. con no, es súper interesante lo que decís, porque yo pensaba cuando veía la obra y pensaba en el texto, y decía, esa diferencia, ¿por qué yo le decía, por qué por qué veo tanto las escenas, aunque no estén realmente desarrollándolas, están describiendo un supermercado y yo veo el supermercado, o ese sillón es un auto, cuando ellos están encima y cómo se mueven y cómo miran hacia adelante. Y pensaba, en relación a lo que decís vos bueno, ella no hizo eso, pero lo escribió. Hay algo ahí para mí de la actuación y la puesta en escena que planteaba Raúl Serrano en relación a cómo abordar una escena específica o cómo abordar una acción de determinado personaje, y es que no pensarlo en términos de qué haría yo, sino ampliarlo a qué podría hacer yo. No importa si yo lo haría o no. Y eso te abre un mundo tremendamente rico, o sea, muy vasto para trabajar, para improvisar, y eso es la sensación que yo tengo, o sea, yo tenía cuando veía la obra. Esto es un mundo de posibilidades oscuras, tal vez más marginal, como lo plantea, pero sí es interesante pensar la distancia entre tu vivencia personal, lo que te pasó, y la capacidad de narrar que podés extender. A mí me parece muy valioso de esta autora eso, cómo bueno, abre el mundo. Claro que sí, qué bueno que trajiste al de nosotros. Con mi hijo le decíamos al querido gran viejo, a Raúl Serrano, le decíamos Sí. el viejo, ¿no? Porque él trabajó mucho la segunda etapa de Stanislavski, para los oyentes, ¿no? Hay Memoria emotiva, sería la primera etapa de Stanislavski, y las Sí, acciones sí. físicas sería la última Esto es etapa de acciones Stanislavski. Y físicas, esto es acciones tal cual. físicas. Y bueno, ¿qué pasa Totalmente. con mi cuerpo cuando me encuentro con el otro cuerpo, y cuando me acerco, y cuando lo toco, y cuando me distancio? Es muy, muy fascinante. Claro, porque además la acción física te abre justamente ese campo de posibilidades que la memoria emotiva te limita. Claro, bueno, hay actores que no quieren utilizar la memoria emotiva. Norma Leandro, por ejemplo, nunca utilizó la memoria emotiva, no quiere saber nada con la memoria emotiva. Fuentes muy bien informadas me comentaron que anoche estuviste en el Galpón de Guevara y que el jueves que viene vas a hablar de una obra cuyo título es Menos Detalles. ¿Es correcto lo que digo? Mira, si no lo nombrabas te iba a decir, Osvaldo, te pido por favor menos detalles. Te envío un gran abrazo. Muchas gracias. Otro para vos. Muchas Buenas gracias. noches. Era Chau, chau. Larisa Rivarola hablando como siempre.